Es médico y físico espírita brasileño, graduado en medicina y en física por la Universidad de Río de Janeiro y especialista en cardiología por la Universidad Federal de Río Grande del Sur desde hace muchísimos años. Es médico cardiólogo del Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud de Río de Janeiro desde el año 89, hace casi 30 años. Bueno, 30 años. Es profesor de medicina responsable por los cursos de extensión universitaria en el Instituto Nacional de Cardiología, corregime si hay algo que no esté actualizado, ¿sí? Y en el Hospital General de Ipanema, Río de Janeiro, del Ministerio de Salud Pública, físico especializado en física de la materia condensada, magnetismo. Además, tiene actividad como espírita, fue integrante de la Federación Espírita de Brasil 27 años. Su padre, Francisco Thyssen, la presidió varios años. Trabaja, es fundador presidente de 2 centros espíritas en Brasil. Vamos a abreviar algunos datos innecesarios. En el año 1998 participó del Congreso Espírita Mundial en Portugal y desde allí empezó una serie de conferencias a nivel internacional en 33 países, más de 1000 conferencias. Nos referimos a las del extranjero porque regularmente en su propia tierra da. Y estamos hablando de países como Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, México, Guatemala, Colombia, España, Francia, Italia, Suiza, Luxemburgo, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, República del Panamá, Portugal, Dinamarca, Suecia, Alemania, Polonia, República Checa, Angola. Es decir, está entre los oradores espíritas, pero además a nivel profesional, más grandes, ¿verdad?, que nos ha ofrecido Brasil. Decíamos que fue miembro de la Federación Espírita Brasileña y articulista y colaborador de la revista El Reformador, de divulgación de la Federación Espírita Brasileña. En breve, ahora a finales de octubre, va a participar del 18º Congreso Espírita de Bahía, organizado por la Federación Espírita del Estado de Bahía, y ellos la promocionan diciendo que habrá grandes oradores de la talla de, y empiezan André Trigueiro, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Díaz, Rosandro Klingey, Sergio Thyssen. Es decir, está entre los grandes oradores que en el propio Brasil, en una federación, lo siento, menos mal que es espírita, por lo tanto me va a perdonar. Bueno, se terminó. Les cuento que va a estar aquí haciendo eventos en varias ciudades, como ya hizo, hoy estuvo en Atlántida, en Pando, ayer estuvo en otro centro de Montevideo, y así va a seguir. Y después de la conferencia del Ateneo, que será este lunes a las 19 horas, cuando termine, va a descansar un poquito y el martes de madrugada viaja porque va a participar del Congreso Mundial de Psiquiatría. Estamos hablando ahora de un evento no espírita, donde van a participar no sé cuántos médicos psiquiatras, creo que eran alrededor de 2000, fue que dijimos, no sabemos. 5.500. 5.553. Entonces, 5.500 médicos no espíritas para un evento no espírita de concepción, en parte materialista, y el tema que le pidieron que diera es influencia de los espíritus en las enfermedades mentales y el tratamiento psicoterapéutico de aquellos. Bueno, no es la primera vez que Sergio, doctor Sergio, como dicen en Brasil, o el doctor Thyssen, como le quieran decir, habla sobre espiritismo en eventos no espíritas a nivel académico, y por eso todo nuestro apoyo, porque es hora de que el espiritismo se conozca y se divulgue. Lamento la presentación tan pomposa, no es para que lo aplaudan. Vamos a ver si merece después de la charla el aplauso. No, no es por eso. Es porque tenemos que reconocer los talentos que hay dentro del espiritismo, que no es una doctrina fruto de la ignorancia. Y los invito a todos que escuchemos, recibamos y escuchemos con paz y con amor a nuestro amigo Sergio. Mucha paz para todos. Y ahora. Y ahora, ¿en dónde me he metido? Muy Muy buenas noches.
Buenas noches. Bien. Hay mucha responsabilidad, ¿no? Por causa de las cosas que fueron Igual hasta la 1, a las 2 de la mañana leídas. estamos. ¿Cómo? Hasta la 1, a las 2 de la mañana estamos. Sí, mañana es domingo, no hay problema. Muy bien, yo estoy volviendo acá a esta casa espírita. De la otra vez estaba llena como ahora. Y es un gusto poder estar con todos, mirando algunos que yo ya conocía del otro año, algunos de ustedes aún no. Y nosotros vamos a tener un tiempo de más o menos 1 hora y media para hablarmos de cualquier cosa. Claro que sea espírita, ¿no? Entonces yo ayer y hoy nosotros siempre estuvimos hablando de cuestiones relacionadas entre los aspectos espirituales de la vida y las cosas de la medicina. Pero hay una idea de que el tema de hoy sea relacionado a epilepsia. Pero creo que nosotros vamos a poder hablar de más cosas que están relacionadas a lo que comprendemos como el más importante, medicina y espiritualidad. Entonces, nosotros vamos buscando algunos aspectos que puedan ser como que útiles para nosotros. Antes de hablar de epilepsia, que es una enfermedad humana, neurológica, es una enfermedad que tiene a ver con el sistema nervioso central. Y es una cosa relativamente frecuente, pero no es una cuestión de las más frecuentes que hay, porque tenemos acá en la Tierra miles y miles de enfermedades distintas, tanto del punto de vista biológico, físico, somático, como decimos, porque tiene a ver con el cuerpo físico, pero también miles y miles de patologías en el campo mental, que tiene a ver con el área de la psiquiatría. Entonces, por causa de la idea de los problemas médicos de esta humanidad, nosotros tenemos una noción de que la Tierra es un mundo especial. ¿En qué sentido? Nosotros vivimos en un planeta que es un planeta considerado por los espíritus buenos, los espíritus sabios, como un hospital. Cuando decimos de este modo, no es una cosa que comprendemos con facilidad y que nos trae alguna cosa muy buena, ¿no? Porque la idea es más seria, porque cada uno de nosotros, pacientes y médicos, profesionales de salud y gente de todo tipo, nosotros, porque vivimos muchas vidas en la tierra, nosotros somos enfermos. Hay excepciones, hay, porque hay espíritus en mucho menor cantidad que vienen a vivir acá con nosotros, pero son misioneros, son espíritus que tienen una condición espiritual muy distinta y que piden para vivir acá, mismo en condiciones de pruebas y expiaciones, pero condiciones muy adversas muchas veces, para traer a nosotros en el campo de la ciencia, de un modo general, de las artes, de la filosofía y de la creencia, de la fe o de la religión, aspectos que pueden ayudar a nosotros
a una cosa de progresión espiritual. Nosotros necesitamos comprender que fuera algunas excepciones en estos 4 grandes campos del conocimiento humano, de promedio somos todos enfermos. La gente que como que tuve en la historia de la humanidad una idea de una sanación profunda, no vuelve para acá. Va a vivir perteneciendo a otras humanidades mejores do que esta. Entonces, podemos también pensar que nosotros ahora no tenemos ninguna enfermedad, nosotros que estamos acá. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos nuestros problemas espirituales, y estos problemas espirituales en nuestro pasado, en esta encarnación o en la misma y en el futuro, no vengan a nos como que provocar una enfermedad que hoy en apariencia nosotros no tenemos. Lo que quiero decir o acordar es la idea de que podemos visitar al profesional médico y buscar todos los exámenes que sean pertinentes en términos de una investigación clínica, incluyendo los métodos de imagen, resonancia, tomografía, ultrasonido. Y podemos ter todos los exámenes normales, pero eso no significa que nosotros tengamos venido para acá por un error, porque la idea es, somos de una misma calidad de gente, de espíritus, y si estamos acá es por una necesidad evolutiva, porque somos enfermos. Lo que significa también decir que en pocos meses o pocos años podemos estar viviendo una patología humana de las muchas que tenemos acá en la historia de este mundo, que sea ahora como que una nuestra vez, de nuevo, porque no va a ser la primera y tampoco la última. ¿Comprenden la idea? Entonces no se puede decir, no, yo estoy muy bien porque la resonancia fue normal. ¿Comprenden? Es un examen muy importante, pero para este momento, y nosotros nos acordamos que independiente de un cuerpo ahora normal, bajo una investigación médica de calidad, nosotros tenemos un otro cuerpo, todos lo tenemos, que se llama el cuerpo espiritual, que en el espiritismo se llama perispírito, que es un nombre muy simple que Allan Kardec empezó a utilizar para se referir a este cuerpo espiritual. ¿Quién tiene este cuerpo humano espiritual? Todos los seres humanos. Lo que significa, con una visión espiritista, la gente que está como nosotros ahora, en este lado. Entonces, nosotros no podemos mirar ahora el perispíritu o cuerpo espiritual uno de los otros, porque solo tenemos condiciones visuales, ópticas, para percebermos el cuerpo físico, y los métodos de imagen también solo pueden como que investigar aspectos físicos de materia densa. Perispírito es material, pero de materia sutil, de materia quintesenciada, que nuestros ojos y nuestros instrumentos ópticos no pueden como que percibir.
Entonces, la idea es, ¿dónde están nuestras enfermedades ocultas que pueden significar una enfermedad aparente en nuestro futuro, en nuestro cuerpo espiritual? Una otra cuestión interesante, la gente que está del otro lado de la vida, estamos hablando de la tierra, de nuestra humanidad. Hay otros muchos sitios, hay muchas moradas, hay muchas humanidades, hay muchos planetas, casi todos son llenos de vida humana inclusive, pero con espíritus de una naturaleza un poquito distinta. Porque acá es hospital. Y por ejemplo, Júpiter es distinto, es el planeta más evolucionado que hay en este sistema, que tiene algunos planetas. Pero estos planetas están como que girando en torno de una estrella que es el Sol, ¿verdad? Pero este sistema con Júpiter, Tierra y otros, en todos los planetas hay humanidades. Pero comprendan que no son humanidades como la nuestra, porque no, en otros planetas no hay cuerpos físicos. Por eso que no hay como que ciudades como tenemos en la superficie de la Tierra. Y no hay gente con cuerpos materiales. Por eso que los telescopios no miran nada que sea de similitud con la Tierra. Una otra idea es de que vivimos en una galaxia, que es una galaxia media en términos de tamaño. Acá en la Vía Láctea nosotros tenemos 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones de estrellas. Cuando los planetas son de fuera de nuestro sistema, nosotros en astronomía llamamos de exoplanetas. Hoy, cerca de nosotros ya tenemos fotografías de 5.000 exoplanetas por la astronomía moderna de la Tierra. Pero, si son más o menos 200.000 millones de estrellas, tenemos 1 trillón, no hay en español, ¿no? Sí. Hay- Pero lo dicen distinto en Brasil. En Brasil dicen millón, billón, trillón. Sí, yo Nosotros vivo ahí. decimos millón, 1.000 millones, billón, 1.000 billones, trillón, 1.000 trillones. Entonces, Es incalculable. en español, si usted conoce en portugués, ¿cómo es en español 1 trillón? Ah, tem que sacar la cuenta. Un trillón, ¿eh? Es difícil, ¿no? Pero es mucho. De tal manera que tenemos en esta galaxia nuestra más o menos 1 trillón de planetas, porque tenemos 2.000 millones de estrellas y mucho más de planetas, porque son muchos en torno de cada estrella. La galaxia vecina, ¿cómo se llama? Andrómeda. Andrómeda tiene 1 trillón de estrellas. Imagine humanidades, planetas. Hoy nosotros trabajamos con la idea de conglomerados de galaxias. Entonces, cuando hablamos de vida, debemos acordar que estamos hablando de lo que conocimos acá solamente, que es un caso particular porque es un hospital. De tal manera que estamos acá hace mucho tiempo, vamos nos quedando acá aún por muchos y muchos milenios, tal vez centenas de milenios, y muchas veces imaginemos nosotros cuántas nuevas reencarnaciones buscando en cada una de ellas
aspecto de progreso espiritual, que es el único sentido de vivir. Venir para la tierra para no hacer nada de provechoso quanto a la evolución espiritual es desperdicio de tiempo, de energía, y muchas veces tenemos una programación para buscarmos una mejoría moral. Pero cuando llegamos acá, vamos olvidando todo, porque es natural este proceso de se olvidar de las experiencias anteriores, y mismo teniendo toda una ayuda espiritual, nosotros nos envolvemos con cosas muy materiais de la tierra, cosas de las experiencias que siempre tuvimos acá, y vamos haciendo todo de nuevo, pero con muy poco provecho de evolución. Y cuando llegamos en el mundo espiritual, para que tenga una idea de la realidad, hay una frase, una sentencia, que es la sentencia que más se escucha en el mundo espiritual cuando la gente despierta de una especie de un sueño de acomodación, de adaptación, de vuelta al mundo espiritual, que es la frase, ¿cómo se dice? Ah, si yo supiera. Entonces hay la idea, el sentimiento más típico cuando volvemos al mundo espiritual, que es nuestra casa enquanto vivimos en la tierra. Acá es un estadio. ¿Estadio? Estadio. ¿Con D o con G? Estadio. Estadio. En Brasil, estadio es fútbol. Estadio. Y entonces, la idea es de que tenemos dos tipos de vida. Una vida que puede ser de decenas de años, décadas o siglos en el mundo espiritual. Y cuando venimos acá, vamos vivir de pocos años, hace muchos años, por el límite más o menos de 100 años, de un siglo, con un mismo cuerpo en una misma encarnación. Y la idea es de que este cuerpo espiritual es fundamental para la vida siempre en la tierra, sea del otro lado, en el mundo espiritual, en el más allá, sea acá como estamos nosotros, nos mirando, pero no alcanzando con nuestros ojos el más importante cuerpo que tenemos, que es el perispíritu, que es el mismo que utilizamos ahora, oculto, y es el mismo que es aparente cuando estamos del otro lado de la vida. Una otra idea es la idea de que en este cuerpo que se puede mirar cuando estamos desencarnados, están nuestras enfermedades, nuestros aspectos íntimos, porque el perispíritu también es alguna cosa material. No es tan material como el cuerpo físico, pero es constituido también de átomos y moléculas. Y antes de átomos, como nosotros acá, de partículas subatómicas. ¿Se acuerdan de Dalton? Dalton decía que el átomo era indivisible, que sería la parte más pequeña de la materia. La atomística de Dalton. Pero Dalton era contemporáneo de Allan Kardec. Entonces, cuando Allan Kardec escribió la codificación, tenía la idea de la ciencia de su tiempo. Pero después, un siglo y poco después, tenemos una otra idea del mundo. Yo tengo un hijo de 7 años
Vicente, yo pregunto, ¿qué hay en la materia del universo? La respuesta es inmediata: quarks y leptons. Entonces, en la escuela, como pequeñas personas, la gente está aprendiendo cosas que nosotros hasta hoy tenemos alguna dificultad. Hay libros en lengua inglesa que niños americanos juegan, que son de mecánica cuántica. Claro que ilustrada, própria para despertar desde muy temprano las ideas filosóficas, no quantitativas de cálculo, obviamente, pero cualitativas relacionadas a cuestiones lindas o hermosas de una nueva física como nosotros tenemos. Pero nosotros no podemos perder de vista la razón de la vida. Estamos viviendo como que herederos de nosotros mismos, porque nos equivocamos muchísimas veces en las vidas anteriores. Mismo ahora, en esta vida, ¿cuántos de nosotros elegimos cosas y después percibimos que estábamos haciendo algo equivocado? Imagine eso a 1000, 2000, 10.000 años antes, aún en la Tierra. De tal manera que la idea también es de que no hay como que una data que es una data límite. Tenemos la eternidad para hacernos nuestra evolución. Pero si nos retrasamos mucho, vamos a tener que cambiar de sitio. Porque este planeo para la Tierra tiene ciclos y datas de empezar y terminar. De tal manera que hay una idea espiritista de una estrella llamada Capella, de una otra que está ahí llamada Sirius. En todo eso hay humanidades. En un planeta de Sirius había y hay mucha gente. En una época, a mucho tiempo atrás, la gente que no podía o no podría permanecer en Sirius fue llevada a Capella, o Capella. Capella es mejor. De tal manera que ahora Sirius, sin espíritus malos, vive hace muchos años, miles de años, en una condición de un mundo feliz. Capella está como que progresando para se tornar un mundo feliz. Y la gente que no puede permanecer en Capella está acá. Y del mismo modo, completando todo un ciclo de vida, mucha gente que no está cambiando lo necesario, mejorando su condición moral, va a tener que vivir en otro sitio. Porque nosotros, como una humanidad, nosotros no vamos a lograr éxito en las cosas más importantes de la realidad humana con ciertos espíritus que vinieron de Sirius, de Capella, y están acá y continúan viviendo por elecciones personales contrarios a una programación de la luz que cuida de la humanidad terrestre, Jesús de Nazaret. De tal manera que hay espíritus que están saliendo obrigatoriamente para afuera, de tal manera que hay otros que están veniendo porque necesitan y pueden vivir acá, como que aprovechando la oportunidad que hay acá para progresar en aspectos de sus necesidades. Muy bien.
Outra coisa é a ideia de que quando este imenso número de espíritos vá seguindo para um outro mundo primitivo, vão viver o que necessitam para poderem progressar em outro sítio, porque desprezaram a oportunidade de hacerlo acá. Como lo mismo Sirius, Capela, Tierra en outro, que vai ter um nome qualquer. Quando nós pensamos em problemas médicos, nós compreendemos que somos, em la verdade, espíritos sufrientes por transgresiones de nosotros a las leyes de Dios. Que Allan Kardec puso en el libro de los espíritus, cuando trabajó la idea de la ley natural o las leyes divinas, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, por eso que hay tantas enfermedades acá. E quando procuramos como que compreender a ideia da epilepsia, epilepsia é um exemplo de uma patologia que não é psiquiátrica, que é neurológica. Há gente que tem epilepsia desde su nascimento. Eu vou mostrar um caso nosso. Há gente que vai viver com a infância sem problemas, pero vai ter hasta los 18 anos el eclodir, se diz? Eclosión. Eclosão é uma coisa. O verbo, qual é o verbo? Eclosionar. Eclosionar. Repite. Eclosionar. Não, despacio. Eclosionar. Isso. Ahora minuto. E então, a ideia é de que habitualmente as epilepsias são infantiles. É muito difícil um adulto com 40 anos como nós Todavía no llegamos. Qué mal. intimidar. Y eso que no dijo la fecha de nacimiento. Claro, claro. E então é muito difícil que um adulto pleno, por exemplo, vá ter convulsões. Vai ter convulsões, não é tão raro, pero epilepsia não. Por quê? Porque o quadro médico mais típico da epilepsia é uma coisa súbita que significa pérdida de consciência e movimentos que nós chamamos de crises convulsivas tônico-clônicas, em geral, generalizadas. Porque acomete, acomete, sim ou não? Não. Sinônimo não. Acomete existe ou não? Sim. Bien. Acomete todo o corpo, la face, os dois braços e as piernas também. Então, este é uma crise convulsiva típica. Perda de consciência, a pessoa cai ao piso e pode golpear-se e pode ter um trauma porque vai cair de sua própria altura e dependendo das circunstâncias, sem nenhum apoio e pode ter uma coisa a mais. Normalmente, estas coisas são repetitivas. A gente não vai ter uma crise, vai ter muitas. Com intervalos irregulares. Não há uma previsão. Não, eu vou sentar e esperar, eu vou quedar-me na cama porque está na hora de minha convulsão. Porque na cama, melhor, mais confortável, menos risco, não? Não há isso. É uma coisa imprevisível. E eu estou falando agora como médico, não espírita.
como alguien que ya miró muchas crisis convulsivas. Hay gente que tiene su crisis en el ambiente de trabajo, en su casa o en la calle. Y dependiendo del sitio del cuadro convulsivo, podemos tener problemas a más. Muchas veces la persona está sola en el baño, por ejemplo, con agua. Imaginen una pileta. ¿Pileta? Sí. Bañera. No, pileta, piscina, en el sentido de piscina. Imaginen, la consecuencia puede ser una persona como yo surfando en Río de Janeiro. Imaginen, Muy puede seguido. caer en el mar sin conciencia, se afoga. ¿Se afoga? Se ahoga. 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 De ahogar. Con H. Esta es nueva para mí. Muy nueva. Ahoga. Ahogarse. Con H. Muy bien. Entonces hay problemas ahí. Pero hay crisis convulsivas que son distintas. Por ejemplo, hay crisis que son focales. Entonces só va a tener una movimentación anormal, un segmento del cuerpo. Porque el foco arritmogénico, ele é muito específico e ele se queda específico, que tem a ver com a área que vai ter o temblor, não? Pero em geral, muitas vezes há uma área de estimulação, pero pode propagar-se por toda a corteza cerebral e então há uma crise que pode começar a empezar em um ponto, na parte, depois se generaliza. Então, há muitos tipos de crises convulsivas com movimentos. E há crises que não têm movimentos e têm a ver com epilepsia. Por exemplo, há crises de ausência, que é uma das mais interessantes, típicas, e é curioso, porque a pessoa, muitas vezes jovem, vai ter cambio súbito de sua maneira de estar. E vai como que fazer uns movimentos ou algumas atitudes, pero não está consciente agora. Não está em coma, porque toda crise de antes, crises convulsivas, tônico-clônicas generalizadas, pérdida de consciência, é um coma. É um coma da crise epiléptica. Pero em ausência não. É como se a pessoa sale del aire, pero está como que mirando alguma coisa, tendo alguma expressão manual, pero não está aí como normalmente estava minutos antes. Pode durar 5 minutos, 3, 2, e depois vuelve a su normal. Quando se hace o eletroencefalograma de qualquer caso de epilepsia, nós temos cambio del padrão eletrofisiológico que traduz a atividade elétrica de los neurones. Las neuronas cerebrales. Então, se eu hago o eletroencéfalo de todos ustedes, em promedio há padrão típico de normalidade. Alguns de ustedes jamás tuvieran ou ausência ou crises convulsivas, pero ustedes pueden tener focos arritmogénicos, pero que no tienen como que una expresión aparente, como las crisis que hay en los hospitales, por ejemplo. ¿Comprenden la idea? Pero toda la gente, o casi toda la gente, que tiene las convulsiones típicas, se lleva la gente al hospital, se hace el electro y vamos a buscar los padrones de alteración cuanto a la normalidad, porque hay padrones del electroencefalograma
que nosotros analizamos por los tipos distintos de ondas del electroencefalograma que van a decir qué área que está siendo más estimulada, por ejemplo. ¿Qué tipo de ondas hay en cada segmento? Hay electroencefalogramas hechos por la noche con inducción del sueño. Entonces hay toda una ciencia que hace parte de la neurología para que tengamos una idea caso a caso. No se puede generalizar. Yo creo que tu caso es así. No se hace así. Nosotros tenemos que tener cosas especificadas para que los medicamentos sean los mejores. Porque toda la gente que tiene el diagnóstico de epilepsia necesita utilizar medicinas anticonvulsivantes. Puede ser una cosa simples como Tegretol, que se llama carbamazepina, y puede ser Depakote, puede ser, hay de todo, porque hay todo un periodo de ciencia médica y de industria farmacéutica intentando tratar casos muy distintos de epilepsia. Bien, esta es una idea para nosotros. Antes de progresarmos, tenemos que considerar que hay, como se dice, aspectos de epilepsia o de convulsión que no es de epilepsia. Por ejemplo, una persona, ustedes escucharon alguna cosa de amebíasis, que es una parasitosis intestinal. Hay un tipo de amebíasis que lleva a una cosa acá que se llama cisticercosis cerebral. Y se forman como que pequeños huevos que se calcifican y van a llevar a estimulación neuronal y convulsión. Basta un rayo X de la cabeza porque son calcificadas y basta un rayo X o rayos X para la detección y la construcción de este diagnóstico. Si una persona tiene una meningitis meningocócica o una meningitis viral, puede por la inflamación tener convulsiones, pero no es epilepsia. Si un joven de 50 años va... No sé por qué está... No sé. Vamos a pasar adelante. Si un joven de 50 tiene, por ejemplo, por hipertensión mal tratada, va a tener un accidente vascular cerebral, isquémico o hemorrágico, puede tener convulsiones inmediatamente, pero no es epilepsia, porque el sangre o la isquemia del cerebro crea las condiciones electrofisiológicas para una convulsión generalizada. O sea, si hay una persona que usa muy frecuentemente el alcohol, especialmente bebidas destiladas, y bebe mucho, puede hacer una crisis de hipoglicemia. Y una crisis de hipoglicemia lleva, si más grave, a convulsión. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes y utiliza insulina y conoce bien una rutina de uso de insulina, pero un día o dos va a un clínico que pide exames en desayuno. Desayuno no. Ayuno. Ayuno, sin tomar nada, sin comer. ¿Ayuno o ayuno? Ayuno. Pero en otro país de lengua, ¿siempre ayuno? Nosotros. No, ayuno.
Ayuno también. Desayuno, ayuno. Sí, sí. Sí, depende del acento del país, ¿no? Hay de todo. Muy bien, yo conozco todo. Entonces, la idea es de que, yo estaba hablando de que, De la crisis epiléptica y la epidemia. Eso es común acá. Eso es común acá. la persona usa insulina por la mañana, la dosis conocida de él, del paciente, pero va en ayuno o ayuno para buscar el sangre para una avaliación. Está hace muchas horas en ayuno o ayuno. Ahora voy a hablar de uno acento y de otro, siempre. Nos vamos hasta medianoche, ¿no? Por causa de eso. Entonces la idea es, si se queda sin comida que comía todos los días, puede estar con más insulina do que la cantidad de glicosis de la alimentación. Y va y puede tener una hipoglicemia sintomática. Y en el extremo de la hipoglicemia, crisis convulsivas. Un alcoólatra que llega en la emergencia en coma, glicosis en la vena. No se quiere saber más nada. Antes, glicosis. Porque la convulsión y el coma alcohólico puede ser pós-crisis convulsiva en la calle. Entonces hay toda una idea médica con varias posibilidades que el clínico, el emergencista, el intensivista tiene que conocer para hacer lo que sea lo más propio. Bien, yo estaba hablando de aspectos médicos, pero en epilepsia típica hay una cuestión espiritual. Porque cuestión espiritual hay siempre. Nosotros que somos ciegos, porque no miramos los espíritus regularmente. Solo los mediums que tienen la habilidad de evidencia. Pero comúnmente nosotros no tenemos. Entonces, cuando un niño que tiene 8 años, por ejemplo, tiene una o más epilepsia por día, crisis típicas, hay espíritus. Y es un aspecto kármico, ¿comprenden? Y hay una especie de una perseguición. Persecución, claro, obvio. Y el buen español, ¿no? No se entiende perfectamente. Sí, no pero me gusta. Habla bien. Sí. Y entonces, la idea es de que siempre que tenemos un caso conocido en la vecinanza, en la familia, en nuestro círculo de amistad, que tiene epilepsia típica, se puede recomendar tratamiento espiritual. ¿Qué tratamiento espiritual es este? Desobsesión, atendimiento de los espíritus vinculados a este caso específico. Entonces, una equipe que puede ser acá, puede ser en Río. Nosotros tenemos el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, una idea general del caso y vamos cuidar específicamente de él ahora. Él puede vivir acá. El equipo está en Río. En Río se puede saber el contexto espiritual donde esté en cualquier parte del mundo la persona. Y entonces, nosotros no solo vamos a mirar espíritus, pero nosotros vamos a mirar una circunstancia. ¿Qué espíritus son esos? ¿Por qué ellos? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Cuál es el vínculo de estos espíritus con el paciente que estamos cuidando en este momento? ¿Comprenden? Y puede ser más de un tipo de cosa que puede justificar una especie de una perseguición.
persecución o venganza, pero es una cosa tormentosa, porque causa sufrimiento, puede causar trauma, puede modificar la vida del joven en aspectos de escuela, de rendimiento escolar, puede tener que utilizar 2, 3 tipos distintos de medicinas, y estos son aspectos con efectos colaterales. Hay que administrar todo eso, hay que ir al hospital muchas veces, hay que buscar consulta con el neurólogo infantil otras veces para seguir acompañando. Entonces, es una cosa que es trabajosa, que es una cosa que causa sufrimiento, no solo para el paciente, pero para los padres también, para la familia como un todo. Muy bien, otra idea es de que este tratamiento hecho por un equipo que sea de competencia, porque hay que tener, para poder llegar a detectar los espíritus y detectar aquellos que específicamente tienen a ver con el sufrimiento epiléptico del caso. Y ahí nosotros vamos a ir al pasado del paciente que hoy es un niño, o una nena, o una niña. De tal manera que cuidando de los aspectos todos, haciendo lo que debemos hacer para cuidar de los espíritus, ellos van a salir fuera del contexto de actuación. Y muchas veces las crisis van cambiando progresivamente para menos en cantidad y menos en intensidad. ¿Comprenden? Y puede ser que tengamos la cura de la epilepsia. Si hay una posibilidad de sanación completa, es epilepsia con el debido tratamiento espiritual, en que la reunión mediúnica hecha de lejos va a ser lo más importante, pero para más allá tenemos la imposición de manos, la fluidoterapia espírita, el pase terapêutico para como que utilizar los fluidos sanos del magnetismo de sanación para cambiar aspectos que son muy pequeños de la vida de las neuronas cerebrales, porque toda epilepsia es un fenómeno neuronal. Por ejemplo, como tenemos en otras patologías y otros diagnósticos, hay inflamación cerebral. Y el pase es como un antiinflamatorio, fluídico. Y entonces la frecuencia del paciente, una vez por semana, o por ejemplo, una vez a cada 2 semanas, es importante como un complemento de la desobsesión. ¿Comprende? Pero una otra idea es, más adelante, promover la posibilidad de que el niño o la niña puedan asistir en la casa espírita las reuniones de evangelización, que es una rutina para gente de todas las edades, y para los niños y los jóvenes es una cosa de siempre, para que puedan crecer conociendo desde temprano el Evangelio de Jesús, para que cambien de ahora para el futuro su manera de vivir, sus sentimientos, sus ambiciones, sus elecciones, para que puedan vivir en la vida de ahora más libres de la epilepsia, pero con una idea de un futuro, sin comprometerse más, o de nuevo,
delante o por delante de las leyes de Dios. Entonces hay etapas. Antes de todo, la crisis epiléptica, por el médico neurólogo pediátrico y el tratamiento en el centro espírita, para que ustedes puedan sugerir el mejor que hay en la tierra en estos días. Antes de Allan Kardec no había centro espírita, ¿no? Pero tenemos a un siglo y medio, más o menos, desde el primer centro espírita creado por Kardec en París, la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, en 1 de abril de 1858. Un año después, antes de un año completarse de la publicación de la primera edición del Libro de los Espíritus, Allan Kardec empieza la idea de grupo de estudio, centro espírita, y después la cosa va como tenemos hoy. Entonces, es importante esta noción de que epilepsia es una enfermedad espiritual. Hay unas otras cositas, por ejemplo, hay mujeres jóvenes, adolescentes jóvenes, meninas, sí, meninas no hay en español, sí, niñas entonces, son sinónimos. De tal manera, gracias, que tiene una presión arterial que puede bajar. Y puede bajar causando una cosa que se llama hipotensión. Y la hipotensión puede generar una disminución del sangre al cerebro. Y la mujer o la niña va a caer al piso y si no caer y mejorar el flujo cerebral, puede convulsionar. Entonces hay el médico que buscar algunos diagnósticos diferenciales para tener un diagnóstico correcto y por un diagnóstico correcto la terapêutica adequada, para que no va a utilizar fenobarbital, gardenal, para tratar una cosa que tiene a ver con presión arterial baja, especialmente en el período menstrual, porque hay una tendencia a una vasodilatación. Entonces, afuera estas cosas, crises convulsivas, hay que investigar médicamente. Puede ser amebíasis, cisticercosis y puede ser epilepsia. Hay que ver, y cada caso es diferente del otro. Y después de una idea médica, tratamiento espiritual. O cuanto antes. Yo voy a mostrar un caso para ustedes. ¿Puedo? Uno, por lo menos. ¿Está? Creo que sí. Muy bien. Este es un caso ilustrativo. Hay otros, pero este es un caso que nosotros aún estamos cuidando por un motivo propio. Déjame ver. ¿Hay un bebé ahí? Sí. Muy bien. Este niño se llama Miguel. Miguel llegó a nosotros de una manera muy curiosa. Yo tengo muchos colegas médicos de mi turma de graduación en medicina hace más de 2 años. Y entonces el doctor es un pediatra. Este médico, colega pediatra, ha hecho el parto recibiendo el bebé cuando de su nacimiento. Y estaba cuidando. Este bebé Miguelito, yo llamo Miguelito, fue para casa y acá está en el 8º día de vida. En el 10º día, en una mañana, en su camita, una convulsión seguida de otra, para espanto de los padres.
que tenían y tiene otro hijo, pero está más mayorcito. Y está muy bien el otro. Y entonces no tenían experiencia. Llevaron rápidamente a la emergencia pediátrica de un hospital excelente, privado, y se quedó internado inmediatamente. Cuando el médico pediatra miraba la situación, volvió a cuidar de Miguelito, llamaron otros colegas neurólogos infantis, o infantiles, ¿no? Y entonces cada uno fue trayendo su contribución y fueron medicando para salir el paciente de una situación que nosotros llamamos de crisis convulsivas, como que subentrantes, una después de la otra, con riesgo de vida, porque cambia la respiración y puede como que aspirar contenidos del estómago, bronco aspirando y complicando todo. Entonces, cuando después de 2 meses de todo un tratamiento de muchos colegas al mismo tiempo, intentando sacarlo fuera del problema, Hildebrando es el pediatra de mi turma, dice para la mamá de Miguel, Andrea, telefone para este médico, que se llama Sergio, porque me parece que hay alguna cosa más acá. Y entonces, ¿por qué sugirió nuestro nombre? Porque una vez, meses antes, una hija adolescente del pediatra estaba escalando una montaña, cayó, no se sabe si fue una queda o una intención de suicidio. No se sabe hasta hoy. Y entonces, politraumatismo, traumatismo de cráneo, hemorragia cerebral, risco inminente de vida, Hildebrando, Sergio, aconteció eso con mi hija. Cuidamos espiritualmente, era una cosa muy fuerte, y se quedó muy bien, fue mejorando, y gracias a Dios y al trabajo de los espíritus, está relativamente muy bien hoy. Y entonces, por causa de la experiencia de su hija, porque la gente ya estaba como que diciendo, no va a ser posible sobrevivir, su hija. Y entonces pidió a Andrea para llamarme al teléfono. Conversamos, me explicó la cosa toda, y yo digo, tenemos que cuidar. Y entonces, en Brasil, en Río, yo tengo a los lunes a la noche, a los jueves a la tarde, las reuniones de desobsesión y de tratamiento espiritual. Y entonces yo me programé porque yo pedí para la mamá, no un video, pero una imagen. Y este es Miguel en la terapia intensiva. Está teniendo un video ahora con una crisis convulsiva. Y cuando yo fui visitarlo por primera vez, estaba en la terapia intensiva en Copacabana, en esta condición. Todo monitorizado, con riesgo de vida. Y como no puede ir al centro espírita en esta condición, yo ia al hospital para hacer oración e imposición de mano para su cabecita, pero como ya tenía 2 meses de terapia intensiva, no solo para la cabecita, pero para él, que aún era muy pequeño. Entonces, en poco tiempo estaba en todo su cuerpo, ¿no? Y encontrando su papá, André y Andrea, padre y madre. Y nosotros cerrábamos el box de la terapia intensiva y hacíamos una oración en voz alta, pero alta discretamente. Muchos de los colegas de la terapia intensiva me conocían como médico, como su colega, ¿no? Pero no comprendían lo que yo estaba haciendo ahí, porque hacía con
una cosa más íntima con la familia. Y yo no soy neurólogo, yo soy clínico general y cardiólogo e intensivista. La gente no entendía qué Sergio viene a hacer acá. Y entonces yo pedía licencia para las enfermeras para dejar todo muy bien hecho y hacía la oración a favor de este niño. Cuando en la primera oportunidad nosotros abrimos el caso, era un caso muy curioso. En la vida anterior, este espíritu que hoy es Miguel, era como que un director presidente de una empresa de fármacos, de medicamentos, multinacional, famosa, que está hoy criando medicamentos nuevos. Pero él autorizara, pocos años antes, experiencias en seres humanos de África pobre, testando sustancias sin cumprir el protocolo que se debe cumplir para, por ejemplo, hacer antes experimentos en animales experimentales. Experiencia en humanos es la última etapa, ¿comprenden? Después de éxitos en todas las otras. Y entonces él quería ventaja, era ambicioso, quería quemar etapas para ganar más para la empresa. Mucha gente murió. Cientos de personas. Cuando yo abro el caso, varios medios recibieron espíritus de madres con odio de él, porque sus hijos murieron por causa de experimentos no autorizados. Autorizados por él, pero sin la assinatura del Departamento de Ética de Pesquisa. Y entonces fue una cosa de una expresión, y como eran países muy pobres, no había noticia, no eran cosas que fueran reconocidas por la sociedad de su país y después para el restante del mundo. Muy bien, tuvimos 20, la primera etapa. Muy bien, entonces volviendo rápidamente, la idea de que tuvimos que utilizar 3 momentos distintos para termos condições de ayudar todas as vítimas. Ou porque algumas veniam individualmente, hablando diretamente com nós, ou contextos coletivos que podemos ayudar e rescatar como um todo, no individualmente, pero com éxito en este processo para todos. E então, mais ou menos por 3 semanas, eu estuve visitando lunes e jueves. Lunes e jueves. Salia de minha casa um pouco antes, meia hora, 40 minutos antes, ia antes ao hospital, hacía lo que debía hacer y después ia para la reunión habitual para cuidar de otras cosas. Muy bien. Y entonces este niño utilizaba todo tipo de anticonvulsivantes que hay en medicina, incluindo dieta cetogênica, que é uma dieta especial, incluindo cannabis, incluindo cannabidiol, que é de la marihuana, que é um produto próprio que tem uma boa capacidade de detener las convulsiones, pero para él no. Mire qué cosa del destino, ¿no? Trabajaba con sustancias químicas y todo que había de la medicina, sustancias químicas terapéuticas, ningún efecto. Pero después, con la oración, la imposición de manos, pero el más importante,
cuidarmos de los pacientes, de las vítimas, e levá-las para o alto, como se diz, desligando del caso, eles foram melhorando a tal ponto que em poucos dias fuera para sua casa. ¿Por quê? Porque as convulsões foram deixando de existir. Qual é a ideia? Mas um caso especial, grave, de convulsão em um niño, praticamente como se chama, convulsões neonatales. Nasceu convulsionando praticamente. Em el 10º dia começou todo. E então, buscamos o que conhecíamos, cuidar de las vítimas e também aproveitar a disponibilidade para utilizar o fluido terapêutico para melhorar las neuronas que estuvieran como que sufriendo por un efecto de sus elecciones, sus atitudes malas para la población de África. Este aspecto fue curativo en este caso. Hasta hoy, todos los jueves, nosotros tenemos fluidoterapia infantil para especialmente pacientes de epilepsia, pero más hoy en día para pacientes con trastorno del espectro autista, que tenemos muchos casos, mundo todo, en Río también. Entonces, papai, qué lindo eso, ¿no? Qué lindo. De tal manera que es un caso que muestra para nosotros la importancia de la casa espírita para se cuidar de la causa, que era una causa espiritual. Porque tiene a ver con su futuro, porque en la medida que está bien, que va creciendo, mejorando, porque necesita de aspectos terapêuticos aún, porque se quedó 2 meses en terapia intensiva, con respiración artificial, con una infección atrás de otra, por el ambiente de terapia intensiva, como se diz, un paciente invadido por cánulas, por cosas que van trayendo bacterias para dentro, se quedó como que parado en la cama y ahora está en fases de recuperación. Todo indica que va a ser un niño normal, o muy cerca de la normalidad. Pero después va a venir otra etapa, porque se acuerdan, cuando nosotros contrariamos una ley divina y hacemos mal a alguien, nosotros tenemos que pasar por etapas. ¿Cuál es la primera etapa? Para que podamos estar ajustados a las leyes superiores. Arrepentimiento, ¿no? Ya había dicho la nuestra hermana. Entonces, él aún no había se arrependido, pero los padres eran tan amorosos, pedían tanto en sus oraciones, que para los padres su niño fuera atendido. ¿Comprenden? Pero también porque fue puesto en una nueva encarnación para vivir un drama de epilepsia, para después corregir su destino, su vida espiritual. Entonces, después del aspecto del arrepentimiento, ¿qué viene? Reparar. Antes. Espiar. Não é espiar por algum sítio, é conexo. Expiação significa, a princípio, sofrimento. E está sofrendo, estava. Compreende? Então, já estava em la segunda etapa. Há uma terceira, fundamental. Qual é? Tomar conciencia del error, aceptarlo. Reparar. Este é antes, é muito cerca do arrependimento.
¿no? Solo se arrepiente quien tiene idea del mal que ha hecho, ¿no? Reparar. ¿Cómo se llama? Reparación. Reparación a la vida. Entonces hay una charla del arrepentimiento a la reparación. Es un proceso. Nosotros todos conocemos eso, pero no tenemos lembranza, no tenemos memoria de esos aspectos. Entonces, solo en el futuro, cuando sea un adulto consciente, que va a tener idea de estos aspectos, que va como que elegir su profesión, la posibilidad de como una cosa profesional o como una cosa de su condición de amar, poder ayudar a la gente de una comunidad, mismo que no sea África, no importa. Porque lo que va a ser en el nordeste de Brasil, por ejemplo, o donde sea que sea una cosa voluntaria y una cosa de amor, de dedicación, de, vamos dizer, una cosa de una elección personal, va a ser útil para una construcción de amor en sí mismo, a favor de la sociedad. Pero hay un cuarto que la gente olvida. Es importante antes acordar que sufrimiento no paga dívida. Deuda, desculpe. ¿Cierto? Sufrimiento nos da el valor de la deuda. Solo. Desde que bien sufrido. Pero después va a venir la quitación por el amor, por el trabajo voluntario. En Brasil, en portugués, asalariado. No, el trabajo voluntario. Y después una cuarta etapa que es la idea de que va a pasar por una situación análoga y tiene el libre albedrío. Y después entonces va a tener una decisión opuesta a que tuve antes. Y entonces está bien. Arrepentimiento, expiación, quitación o reparación y prueba, porque prueba es estar vacío o no. ¿Voy a repetir el mismo error o no? Muy bien. Entonces va a crecer en Brasil, tiene padres muy amorosos, muy capaces de educarlo muy bien, para que pueda en el futuro, y yo hablé con la madre, no diciendo para ella todo, pero el suficiente para que tenga una idea de que no sufre su hijo por una fatalidad, y sí por una programación para él quedarse mejor en el futuro. Muy bien. Tal vez sea interesante. ¿Cuánto tiempo tenemos, Rubén? Ay, lo que quieras. 7 minutos. No, 7 horas. 7 horas. A ver, en verdad, Todo en contra de todo el mundo acá somos mucho, todo en contra de en verdad, ¿quién manda acá? Rubén. La mayoría. Es de una democracia, ¿no? Exacto, democracia. La mayoría gana. Bien, la idea es preguntas, dudas de ustedes, sobre todo que quieran, independiente del tema de hoy que tiene a ver con epilepsia. ¿Le gustaría a ustedes preguntar alguna cosa, de traer alguna contribución que sea pertinente a este tema, que es un tema muy amplio, medicina y espiritualidad? Pulsó sin querer. ¿Cómo? Pulsó sin querer. Sí, que Pulsó el remoto. que estamos viendo el Está pasando la celular. Ah, sí, sí, acá tenemos muy espacio. Muy bien, acá, mire, va a apagar, pero va a empezar una convulsión acá.
queda oscuro. Acá, después del tratamiento, una vez sin las cosas todas, solo con una sondita para alimentación enteral, como se dice, en los brazos de la enfermera. Mira, Hoy Miguel usa óculos. Cuando viene el fluido infantil, viene con óculos de grado, pero con una armación, ¿se dice? Armazón. Azul, muy interesante, parece un adulto, pequeño, pero estos son los exámenes de genética que ha hecho en una otra ciudad, que es São Paulo, completamente normal. Entonces no había ningún disturbio genético, porque hay unas síndromes genéticas también de niños con aspectos típicos de epilepsia también. También son síndromes muy dolorosas, muy difíciles de tratar. Es la última foto cuando llegó a su casa de alta de la terapia intensiva. Y entonces había muchas cosas, desde la historia de la antigüedad, epilepsia, cómo surgió epilepsia desde Hipócrates en la Grecia y otras cositas para una otra vez. Pero creo que hablamos de aspectos que conocíamos más interesantes. Acá, causas de las epilepsias. Perturbações de ordem espiritual. E então, perguntas. E então, por favor, senhorita. Quiero preguntar algo de la enfermedad mental y el espiritismo. Preguntar Por espiritismo. ejemplo, cuando de repente un paciente tiene un brote psicótico, es una persona súper normal que de repente le falla una denuncia cuando se muere la madre, la mujer lo traiciona, le viene este brote psicótico, y cómo se arreglaría esto desde el espiritismo. Um surto psicótico. Sí. Obsesión. Tratamento espiritual. Claro que, por ejemplo, puede ser un joven que tuve un interés por utilizar una sustancia química, por sugestión de un amigo. Después de utilizar una sustancia que es psicoactiva, puede surtar. Por ejemplo, Santo Daime. ¿Conoce? Sí. Usan un té que es una sustancia activa acá. Hay gente que soporta muy bien y le gustan, pero hay gente que puede tener una crisis psicótica. Entonces hay que ver médicamente. ¿Tuve algo que utilizó que pueda accionar algo acá? No, entonces es una cosa espiritual. ¿Qué se hace? Nombre, dirección, edad o fecha de nacimiento para un grupo espírita que tenga experiencia de cuidar de obsesión compleja, obsesión causadora de, por ejemplo, un surto psicótico. Otra idea que hay que se mirar bien puede ser un medium con una mediunidad que está llegando, desarrollando, y muchas veces va a mirar espíritus. Mirando espíritus, se va a un psiquiatra común, esquizofrenia, psicosis, alucinación visual, Un tumor cerebral. ¿no? Y va a tender a un tratamiento que va a traer más problemas que otra cosa. Entonces no se puede generalizar. Nosotros en medicina tenemos que avaliar caso a caso. Pero la chance de ser una cuestión espiritual es muy expresiva, pero solo en un atendimiento médico. Sí, por favor. En el caso de los ataques de pánico,
Pánico. De pánico, sí. Sí. Se debe solamente que en una vida anterior puede haber fallecido por un accidente o por Hay un de todo. suicidio, o puede haber también una presencia espiritual. Siempre hay. Siempre. Siempre hay. Siempre, pánico siempre hay. Y puede haber un fenómeno accionado por espíritus que no gustan del caso de la persona, que está actuando para que entre en resonancia con una cuestión vivida por ella o por él en el pasado. Entonces hay de nuevo caso a caso. Claro. Una cuestión simple. Todo trastorno mental, toda enfermedad psiquiátrica es antes un problema espiritual. Antes. Entonces, no siempre va a ser útil encaminhar el caso para una avaliación espírita, seria, para se saber lo que está ocurriendo. No para mirar espíritus, pero para cuidar de ellos. Y entonces nuestra medicina va a dejar de ser una medicina solo para el caso del encarnado que sufre de un mal cualquier. Nosotros vamos adentrando al mundo espiritual, que es nuestra casa, es nuestra realidad. Toda ayuda que pudermos prestar a uno o más desencarnados es una cosa que mejora la Tierra, la humanidad, nuestro planeta, la psicosfera de la Tierra. Por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona se suicida y al año siguiente, ese mismo día y a la misma hora, nace un familiar? Puede ser coincidencia, pero Pero ¿qué pasa si después a lo largo del tiempo esa persona que nació intenta suicidarse? la persona que nació, Intenta suicidarse. bien, esta es una cosa que va trayendo para este caso una posibilidad más expresiva de que sea el mismo espíritu volviendo. Pero no se puede, por ejemplo, se puede pensar, pero la única forma de tener certeza si es una cosa u otra es con la reunión mediúnica. Abriendo el caso. Por ejemplo, en Río, este grupo de trabajo, siempre que tenemos un caso de suicidio, que la gente envía las características para nosotros por WhatsApp, por email, por teléfono, no solo de Brasil, pero de fuera también, nosotros vamos buscarlo o buscarla. Hay gente que tiene una crisis económica en Río, perdió el empleo. Yo tengo en Brasil, en mi barrio donde vivo, Barra da Tijuca, el señor una vez, hace meses, mató a la esposa en propia casa, abrió la cerca de protección con la faca, puso para abajo los 2 hijos de la pareja y se jogó. Entonces, inmediatamente nosotros vamos a cuidar de ellos. Una desesperación sola de todos los envolvidos. Más que eso, cuando hay una cosa así, por experiencia previa, nosotros sabemos que hay espíritus inductores de suicidio colectivo. Y son predadores. No son espíritus humanos comunes. Son muy malos. Viene de otros, ¿se acuerdan de Sirius, de Capela? Y están acá promoviendo lo que hay de peor, contrarios a la iluminación, progresión y al trabajo de Jesús para la gente toda. Y entonces nosotros tenemos medios que miran las cosas no de tinieblas, pero de abismo. Y ahí son seres
que tiene el tamaño de un predio de 12 andares. Es un espíritu humano. ¿Qué hacer? Tenemos que hacer algo. Cuando se puede hacer. Y muchas veces son espíritus que no se puede manifestar en una medio. A veces sí, por veces no. Y hay que hacer algo para terminar su acción en la tierra. No se puede dejar libre, porque van a buscar otra gente predispuesta a vivir una experiencia tan sufrida como este ejemplo que hablé antes. ¿Comprende? Entonces, voy a decir, porque ustedes son adultos, hay gente que tiene que salir de la tierra y están saliendo expulsos de la tierra, porque es una hora, como se dice en lengua portuguesa, de basta para ciertas cosas. Y es una cosa que va ocurriendo cada vez más hasta que vamos tener un ciclo que va a ser completado. Pero en este caso, si usted quiere, porque tal vez acá no tengas cómo buscar la información, porque puede ser una coincidencia, puede ser que no, porque motivó tu pregunta, ¿no? La idea es, debemos ayudar, porque si nació alguien que habla de suicidio, hay que hacer alguna cosa ahora y no después, que puede ser tarde.